¿Por qué los rituales de las bacanales romanas, suprimidos con brutalidad por el Senado en el año 186 a.C., resurgen con una precisión escalofriante en las actas de los interrogatorios a la nobleza francesa más de 1500 años después? ¿Cómo es posible que el grimorio personal de un mariscal de Francia, héroe de la nación, contuviera copias exactas de conjuros hallados en tablillas de maldición de plomo, desenterradas en las cenizas de Pompeya? La historia que se cuenta en los libros de texto es una fachada, un decorado pulcro para ocultar una verdad incómoda. Detrás del brillo de las coronas, en la sombra de los tronos, se ha librado desde siempre una guerra silenciosa. No es una guerra por tierras o por oro, sino por algo mucho más antiguo y terrible: el poder que susurra desde el otro lado del velo. Esta es la crónica de esa guerra, la historia no contada de cómo la sed de poder absoluto empujó a reyes, emperadores y papas a buscar alianzas en las tinieblas. No es un cuento de demonios con cuernos y tridentes, sino la historia real y documentada de rituales secretos, sociedades prohibidas y la sangre que manchó la púrpura de los imperios. El Senado de Roma creyó haber extirpado el cáncer. La sentencia contra los cultos báquicos fue implacable. Miles de patricios y plebeyos, hombres y mujeres, fueron ejecutados. Sus lugares de reunión, destruidos. Sus ritos, prohibidos bajo pena de muerte. Oficialmente, se trataba de una lucha contra la depravación moral, contra las orgías nocturnas que socavaban los cimientos de la República. Pero, ¿era esa toda la verdad? ¿O acaso los senadores, hombres pragmáticos y supersticiosos a partes iguales, temían algo más? Temían que en esos éxtasis colectivos, en esas invocaciones a un dios salvaje y liberador, se estuviera gestando una fuente de poder alternativa, una que no podían controlar, una lealtad que no era a Roma, sino al caos primordial. El poder no corrompe, simplemente revela la oscuridad que ya anida en el corazón del hombre. Prohibieron el culto, pero no pudieron matar la idea. La semilla de la rebelión contra el orden establecido, la búsqueda de la divinidad a través de la transgresión, simplemente se hundió más profundo en la tierra de la clandestinidad. Sobrevivió en las provincias lejanas, mezclándose con cultos locales más antiguos. Se ocultó en las villas de la Galia, donde la aristocracia galorromana, aburrida de la paz romana, buscaba emociones más fuertes. Cuando el imperio se desmoronó, la semilla brotó de nuevo, transformada. Los nuevos amos de Europa, los caudillos bárbaros que se coronaron reyes, no tenían los escrúpulos de los senadores romanos. Eran hombres que habían nacido entre bosques oscuros y dioses feroces. Los merovingios, los reyes de largos cabellos de los francos, eran un enigma. Se decía que su linaje descendía de una criatura marina, que su poder no residía en la espada, sino en la sangre. Sus crónicas están llenas de reinas hechiceras, de asesinatos rituales, de una conexión con la tierra que la Iglesia, con su nuevo Dios celestial, miraba con profunda sospecha. Las reuniones secretas ya no se celebraban para alcanzar el éxtasis místico, sino con fines mucho más terrenales. Eran una herramienta política. En las noches de luna nueva, en los claros del bosque o en los sótanos de fortalezas recién construidas, los nobles sellaban pactos. Se compartían secretos que podían derribar a un rival. Se realizaban sacrificios, ya no a Baco, sino a entidades más antiguas y anónimas, para asegurar la victoria en la batalla o la muerte de un enemigo. La acusación de adorar al diablo se convirtió en el arma predilecta para eliminar a un competidor por el trono. Era un cargo del que nadie podía defenderse. ¿Cómo demostrar que no habías danzado desnudo bajo la luna? ¿Cómo probar que no habías susurrado el nombre de un demonio para asegurar una buena cosecha o la caída de tu vecino? El miedo era la moneda de cambio, y las sociedades secretas, el banco central. Imagina la escena: una villa galorromana en ruinas. El mosaico de un fauno sonriente está agrietado y manchado de sangre seca. Antorchas parpadeantes arrojan sombras danzantes sobre los rostros de hombres poderosos, vestidos con pieles bárbaras sobre togas robadas. Un jabalí es sacrificado sobre un altar improvisado.
No es un acto de fe, es una demostración de poder, un juramento de sangre que une a los conspiradores más que cualquier tratado escrito. El que rompa el juramento no será castigado por los dioses, sino por los cuchillos de sus hermanos de la noche. La noche se convierte en un segundo reino, con sus propias leyes y su propia corte. Un reino donde la ambición no tiene límites y la moral es una debilidad. Los reyes temían el veneno en su vino, sin notar el veneno que ellos mismos invocaban en sus almas durante las misas de medianoche. Esta práctica, nacida de la decadencia y el miedo, no moriría con los merovingios. Viajaría hacia el este, hacia un imperio que se creía el centro del mundo, un faro de civilización y fe. Un imperio que perfeccionaría el arte de la intriga hasta convertirlo en una pesadilla dorada. Constantinopla. La lucha por el trono se volvió más sofisticada en la ciudad dorada, Constantinopla. Aquí, el veneno en la copa era considerado un método burdo, casi vulgar. La verdadera maestría residía en tejer una red de rumores, en manipular horóscopos, en deslizar un icono maldito en los aposentos de un rival. El Imperio bizantino, heredero de Roma y guardián de la ortodoxia cristiana, era al mismo tiempo un caldero hirviente de misticismo oriental, filosofía neoplatónica y magia popular. Sus emperadores, que se postraban ante el Cristo Pantocrátor en Santa Sofía, consultaban en secreto a astrólogos caldeos y alquimistas egipcios en las profundidades del gran palacio. No veían contradicción alguna. La fe era para el pueblo, para mantener el orden. El conocimiento prohibido era para ellos, para mantener el poder. ¿Qué harías si descubrieras que el gobernante de tu país recurre a fuerzas oscuras para obtener poder? Su mundo era una jaula de oro, y la paranoia, el aire que respiraban. El cronista Miguel Selo, un hombre de una inteligencia afilada y una pluma venenosa, nos ha dejado retratos escalofriantes de sus soberanos. Emperadores que se encerraban durante días con hechiceros para realizar ritos de adivinación, intentando vislumbrar el rostro del traidor que se sentaría en su trono. Emperatrices que encargaban la fabricación de muñecos de cera con la efigie de sus enemigas, para luego atravesarlos con alfileres mientras recitaban conjuros aprendidos de eunucos sirios. En Constantinopla, la traición no era un pecado, sino una de las bellas artes. Los palacios, con sus mosaicos resplandecientes y sus sedas púrpuras, ocultaban una realidad sórdida, sótanos secretos donde se celebraban rituales que harían palidecer a los senadores romanos, catacumbas y cisternas subterráneas que servían como rutas de escape para conspiradores y asesinos. La guardia de palacio, los varegos, con sus hachas a dos manos, no solo protegían al emperador de las amenazas visibles, sino que también llevaban a cabo las purgas silenciosas. Las acusaciones de herejía y brujería eran la herramienta judicial perfecta. Permitían confiscar las inmensas fortunas de las familias aristocráticas rivales y eliminar cualquier amenaza política con la bendición de la Iglesia. Un noble acusado de practicar la teurgia, la invocación de espíritus, era arrastrado a la Mese, la avenida principal, para ser humillado públicamente antes de ser cegado o exiliado a un monasterio en una isla remota. Su crimen no era ofender a Dios, sino poseer un conocimiento que lo convertía en un rival potencial para el emperador. El conocimiento es poder, y el poder absoluto no tolera competencia. Cada golpe de estado palaciego era una sinfonía de acero y susurros. Mientras los leales luchaban en los pasillos, los asesinos se deslizaban por pasadizos secretos para llegar a los aposentos del emperador. A menudo, la batalla terminaba antes de empezar, con el soberano retorciéndose de dolor en su lecho, víctima de un veneno de acción lenta administrado semanas antes. Esta crueldad sofisticada, este matrimonio entre el dogma cristiano y la magia pagana, creó una atmósfera única de lujo y terror. Se creía que ciertos objetos, como el legendario diamante Ojo del Diablo, llevaban consigo una maldición que volvía locos a sus dueños. Los generales victoriosos no solo traían oro y esclavos de sus campañas, sino también grimorios y artefactos esotéricos de Persia y Egipto, que eran estudiados con avidez por la élite intelectual de la corte.
La búsqueda del poder no se limitaba a este mundo. Se creía firmemente que a través de ciertos ritos se podía obtener el favor de las fuerzas invisibles, tanto ángeles como demonios, para asegurar la longevidad, la riqueza y, sobre todo, la invulnerabilidad frente a los enemigos. Esta obsesión por el control total, por dominar tanto el plano físico como el espiritual, envenenó el alma del imperio. Se convirtió en un gigante con pies de barro, resplandeciente por fuera, pero carcomido por dentro por la desconfianza y el miedo. Y mientras Bizancio se consumía en sus propias intrigas, en Occidente surgía una nueva fuerza. Una hermandad de monjes guerreros que acumularía un poder y una riqueza sin precedentes, y cuyas prácticas secretas los llevarían a ser acusados de adorar a una entidad demoníaca llamada Baphomet. El contraste era absoluto, de la sofisticada y decadente Constantinopla a la brutal simplicidad de Tierra Santa. Aquí nacía una nueva fuerza, una orden de monjes cuyo monasterio era el campo de batalla y cuya oración era el silbido de la espada. Los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los templarios. Creados para proteger a los peregrinos en los polvorientos caminos de Palestina, en menos de 2 siglos se convirtieron en la corporación multinacional más poderosa del mundo. Eran banqueros de reyes, dueños de una flota que rivalizaba con la de Venecia, y poseedores de miles de encomiendas desde Londres hasta Jerusalén. Construyeron un imperio de fe y oro, y se ahogaron en la sangre de las acusaciones que su propia riqueza engendró. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una orden tan devota, cuyos miembros hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, pudo ser acusada de los crímenes más viles? El viernes 13 de octubre de 1307, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, un hombre tan piadoso en público como codicioso en privado, desató una operación policial sin precedentes. Todos los templarios de Francia fueron arrestados al amanecer. Las puertas de sus encomiendas, que parecían fortalezas inexpugnables, fueron abiertas desde dentro. La traición había allanado el camino. Las acusaciones, formuladas por la Inquisición bajo la dirección de Guillermo de Nogaret, el implacable consejero del rey, eran demenciales. Se les acusaba de renegar de Cristo durante sus ceremonias de iniciación, escupiendo sobre el crucifijo, de practicar la sodomía ritual, de adorar a un ídolo en forma de una cabeza barbuda, a la que llamaban Baphomet, y que supuestamente les otorgaba riqueza y poder. De celebrar reuniones secretas en las que el diablo se les aparecía en forma de un gato negro. Las actas de los interrogatorios son una lectura aterradora. Sometidos a torturas atroces, los caballeros, hombres que habían enfrentado sin temor a ejércitos sarracenos, confesaron todo lo que sus verdugos querían oír. Confesaron crímenes imposibles, absurdos, pero entre las confesiones delirantes surgían detalles extrañamente consistentes. La negación de Cristo, el beso ritual en la parte baja de la espalda, la adoración de la cabeza. ¿Era todo una invención de la Inquisición? ¿Una calumnia gigantesca para que el rey pudiera anular sus inmensas deudas con la orden y apoderarse de su tesoro? ¿O había algo de verdad en ello? Es posible que en sus contactos con las sectas místicas de Oriente, los templarios hubieran adoptado un sincretismo herético, una doctrina secreta solo para iniciados que mezclaba el cristianismo con creencias gnósticas o sufíes. La figura de Baphomet es el corazón del enigma. Nunca se encontró ningún ídolo. Algunos sugieren que no era una cabeza física, sino un símbolo. Quizás una corrupción del árabe Abu Fijamat, que significa padre del entendimiento, sugiriendo un rito de iniciación a un conocimiento secreto. Otros, que era una referencia a Mahoma, una acusación fácil de lanzar en plena época de las cruzadas. La verdad, probablemente, se perdió en el humo de las hogueras. El gran maestre, Jacques de Molay, y otros dignatarios de la orden, que inicialmente confesaron bajo tortura, se retractaron públicamente de sus confesiones. Fueron declarados relapsos y condenados a la hoguera. Desde las llamas, frente a la Catedral de Notre-Dame en París, en marzo de 1314, Molay lanzó su famosa maldición, emplazando al rey Felipe el Hermoso y al Papa Clemente V
a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. El Papa murió de una enfermedad atroz apenas un mes después. El rey falleció en un accidente de caza antes de que terminara el año. ¿Coincidencia? ¿O el eco de un poder que la Inquisición no había logrado extinguir? El mayor misterio, sin embargo, sigue siendo el tesoro de los templarios. La noche anterior a los arrestos, la flota templaria zarpó en secreto del puerto de La Rochelle, llevándose consigo la mayor parte de la fortuna de la orden y todos sus archivos. Su destino es desconocido. Desaparecieron de la historia, alimentando leyendas durante siglos. La maldición pareció cumplirse con una precisión aterradora, pero la verdadera oscuridad no necesitaba maldiciones para anidar en el corazón mismo de la Iglesia. Apenas 1 siglo y medio después, el trono de San Pedro sería ocupado por una familia cuyo nombre se convertiría en sinónimo de depravación, asesinato y, según los susurros de sus enemigos, de misas negras celebradas en los aposentos del propio Vaticano, los Borgia. La Roma de finales del siglo XV no era la capital de la cristiandad, sino el escenario de una ópera sangrienta, y su director era un hombre de apetitos desmedidos y una ambición sin límites, Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. La elección de un español al papado ya era un escándalo, pero lo que siguió desafió toda imaginación. El Vaticano se transformó en una corte principesca, donde el poder no se medía en piedad, sino en la cantidad de ducados en tus arcas y en la lealtad de tus asesinos. Los Borgia no jugaban al juego del poder. Reescribieron las reglas con veneno y acero. En la Roma de los Borgia, el incienso en la capilla apenas podía ocultar el hedor a sangre fresca en los aposentos papales. Sus hijos, César y Lucrecia, se convirtieron en las piezas centrales de su tablero. César, un cardenal que colgó los hábitos para convertirse en un señor de la guerra, un condottiero de una crueldad y una eficacia aterradoras. Lucrecia, una mujer de una belleza legendaria, utilizada por su padre y su hermano como un peón en sus alianzas matrimoniales, y a quien la leyenda negra acusa de incesto y de ser una experta envenenadora. Los rumores que circulaban por las cortes de Europa eran espeluznantes. Se hablaba de orgías celebradas en el Palacio Apostólico, como el infame Ballet de las Castañas, relatado por el protonotario apostólico Johann Burchard en su diario. 50 prostitutas bailando desnudas entre candelabros, recogiendo castañas esparcidas por el suelo, mientras el Papa y sus hijos observaban y ofrecían premios. ¿Eran solo fiestas decadentes o había algo más? Los enemigos de los Borgia, que eran legión, susurraban que estas no eran simples orgías, sino rituales, que el Papa Alejandro, fascinado por la astrología y las artes oscuras desde su juventud en España, había hecho un pacto para alcanzar el solio pontificio. Se decía que en las noches de luna llena se celebraban misas negras en capillas privadas, profanando la hostia consagrada y realizando sacrificios para asegurar el éxito de las campañas militares de César. La verdad histórica es difícil de separar de la propaganda. Los Borgia eran odiados y sus rivales, como el cardenal Giuliano della Rovere, futuro Papa Julio II, no dudaron en utilizar las calumnias más viles para desacreditarlos. Sin embargo, la atmósfera de la corte Borgia era innegablemente pagana. La moral cristiana había sido reemplazada por la virtud renacentista, la excelencia y la eficacia, sin importar los medios. César Borgia, admirado por Maquiavelo como el prototipo del príncipe nuevo, actuaba con una lógica fría y amoral. Sus asesinatos eran obras de arte de la crueldad. Atraía a sus enemigos a banquetes de reconciliación para estrangularlos una vez que habían bajado la guardia. Utilizaba la cantarella, un veneno incoloro e insípido supuestamente desarrollado por su familia, para eliminar a los cardenales ricos y apoderarse de sus fortunas. ¿Podrías resistir la tentación de hacer un pacto que te garantice el trono? El Renacimiento fue una época de contradicciones. Un estallido de genio artístico y científico convivía con una superstición brutal. Los mismos hombres que encargaban frescos a Rafael y estudiaban a Platón,
creían en el poder de los amuletos y temían el mal de ojo. Los Borgia encarnaban esta dualidad a la perfección. Eran mecenas de las artes, pero su verdadera obra de arte era el poder. Y para esculpirlo, no dudaron en utilizar los materiales más oscuros. Su reinado de terror terminó abruptamente en el verano de 1503. Alejandro y César cayeron gravemente enfermos después de una cena. El Papa, ya anciano, murió. César sobrevivió, pero debilitado y sin la protección papal, su imperio se desmoronó. La leyenda dice que fueron víctimas de su propio veneno, servido por error. Quizás fue simplemente la malaria, pero para sus enemigos fue la prueba definitiva del castigo divino, o de un pacto que finalmente había cobrado su deuda. La caída de los Borgia no limpió Europa. La misma violencia y la misma fascinación por lo prohibido ardían en otras cortes, a veces en el corazón de un solo hombre, un héroe de guerra cuya caída en la locura y el satanismo sería aún más profunda y aterradora. Imagina que eres un Borgia, el amo de la Roma renacentista. Tu poder es absoluto, pero tus enemigos son incontables y acechan en cada sombra. ¿Qué arma elegirías para asegurar tu dominio y eliminar a tus rivales? ¿Confiarías en la sutileza letal del veneno, una gota invisible en la copa de vino que garantiza una muerte silenciosa y sin testigos? ¿O preferirías la brutalidad directa de la daga, un golpe rápido y certero en un callejón oscuro que envía un mensaje inequívoco a todos los que osen desafiarte? Tu elección revela tu estilo. Cuéntanoslo en los comentarios. La historia de Gilles de Rais es una caída al abismo. Es la crónica de cómo un héroe puede convertirse en un monstruo, de cómo la búsqueda de conocimiento prohibido puede conducir a la más absoluta depravación. Gilles no era un paria, era uno de los hombres más ricos y poderosos de Francia, mariscal de Francia, compañero de armas de Juana de Arco, un héroe de la Guerra de los 100 años. Había luchado con valor en el asedio de Orleans, había estado junto al rey Carlos VII en su coronación en Reims. Lo tenía todo: fama, fortuna, el favor del rey. Y lo tiró todo por la borda en una espiral de locura y sangre. Tras la guerra, se retiró a sus vastos dominios, principalmente a su castillo de Tifauges. Allí, su obsesión por el lujo y el teatro se transformó en algo mucho más siniestro. Gastó su inmensa fortuna en alquimistas, hechiceros y charlatanes que le prometían el secreto de la piedra filosofal, la capacidad de convertir el plomo en oro. Pero la alquimia era solo el principio. De la transmutación de los metales pasó a la transmutación del alma. Frustrado por sus fracasos, convencido de que solo a través de un poder superior podría alcanzar sus metas, se adentró en el camino de la goecia, la invocación de demonios. Sus cómplices, como el clérigo florentino Francesco Prelati, lo guiaron en rituales cada vez más oscuros. En las capillas de sus castillos profanaba los sacramentos. En los sótanos dibujaba círculos mágicos y recitaba conjuros del libro de Abramelín. Ofrecía a los demonios que invocaba, a los que llamaba Barrón y Belial, partes de cuerpos humanos como ofrenda. Pero los demonios, si es que existieron fuera de su mente enferma, exigían más, exigían almas. Y Gilles de Rais comenzó a proporcionárselas. Se convirtió en el prototipo de Barba Azul, el ogro de los cuentos de hadas. Sus agentes recorrían los campos de Bretaña y Anjou, secuestrando niños. Campesinos, mendigos, niños perdidos. Eran llevados a sus castillos de Tifauges y Machecoul y nunca más se les volvía a ver. Los testimonios de sus cómplices durante el juicio, que tuvo lugar en Nantes en 1440, son insoportables de leer. Describen con aterrador detalle cómo Gilles de Rais se burlaba, violaba y asesinaba en rituales sádicos. No se trataba solo de demonios. Encontraba un placer estético en el horror. Se excitaba con el miedo y la agonía de sus víctimas. Era un coleccionista de la muerte. El número exacto de víctimas es desconocido, pero se estima entre 80 y 200, aunque algunos cronistas de la época elevan la cifra a más de 800. Durante años los rumores circularon, pero nadie se atrevía a acusar a un hombre tan poderoso.
El miedo a Gilles de Rais era tan grande como su reputación. Finalmente, un conflicto con la Iglesia por unas tierras dio el pretexto para su arresto. Fue sometido a un doble juicio, uno eclesiástico por herejía y uno civil por asesinato. Inicialmente, se mostró desafiante, insultando a sus jueces, pero bajo la amenaza de la tortura, su arrogancia se desmoronó. Confesó todos sus crímenes con un detalle espeluznante, llorando y pidiendo perdón a los padres de sus víctimas. ¿Era un loco? ¿Un sádico? ¿O creía realmente que al pactar con el diablo obtendría el conocimiento y la riqueza que anhelaba? Su historia es una advertencia terrible sobre cómo la ausencia de límites, combinada con un poder absoluto y una curiosidad insana, puede crear un monstruo. Él, que había luchado por liberar a Francia, se había convertido en el carcelero y verdugo de sus hijos más inocentes. Fue condenado a la horca y a la hoguera, pero debido a su arrepentimiento, se le concedió ser estrangulado antes de que las llamas consumieran su cuerpo. Su caída conmocionó a toda Europa. Demostró que el mal no era solo una abstracción teológica o el dominio de herejes y campesinos ignorantes. Podía anidar en el corazón del hombre más noble, del guerrero más valiente. La sangre de los inocentes en los sótanos de Tifaux era una mancha que no podía borrarse. Y mientras Francia se recuperaba del horror en la cuna del Renacimiento, en la brillante Florencia, se libraba otra batalla. Una lucha más sutil, pero no menos mortal, entre la élite intelectual que coqueteaba con la magia antigua y un monje fanático que veía al diablo en cada obra de arte y cada libro de filosofía. La Florencia de los Medici era un faro de luz en un mundo que salía de la oscuridad medieval. Era la ciudad de Brunelleschi, de Donatello, de Botticelli, pero bajo el sol de la Toscana, las sombras eran largas y profundas. El Renacimiento no fue solo un redescubrimiento del arte y la ciencia de la antigüedad, sino también de su magia y su filosofía hermética. Cosme de Médici, el patriarca de la familia gobernante, fundó la Academia Neoplatónica, un círculo de intelectuales dirigido por el brillante filósofo Marsilio Ficino. En público estudiaban a Platón y a Plotino, buscando la armonía entre la filosofía pagana y la teología cristiana. En privado, su búsqueda los llevaba por caminos mucho más peligrosos. ¿Puede el conocimiento, por sí mismo, ser un arma? ¿O es la intención de quien lo empuña lo que determina su filo? Ficino y sus seguidores estaban fascinados por el Corpus Hermeticum, una colección de textos atribuidos al mítico Hermes Trismegisto, que prometían el conocimiento de los secretos divinos y la capacidad de influir en el cosmos a través de la magia astrológica y la teurgia. Tradujeron grimorios, estudiaron la cábala judía, intentaron recrear los antiguos misterios egipcios y griegos. No se consideraban satanistas, creían que estaban practicando una forma superior de espiritualidad, una magia blanca para atraer las influencias benéficas de los planetas y los ángeles. Pero la línea entre la invocación de ángeles y la de demonios es peligrosamente delgada. Algunos miembros de la Academia, en su afán por obtener resultados más rápidos y espectaculares, cruzaron esa línea. Los rumores hablaban de sesiones de espiritismo, de intentos de animar estatuas, de rituales que a veces terminaban en la locura o la muerte súbita de sus participantes. Los Medici, pragmáticos y paranoicos, jugaban a dos bandas. Patrocinaban a la Academia por el prestigio que les otorgaba, pero al mismo tiempo mantenían una red de espías para vigilar sus actividades. Temían que estas sociedades secretas, con sus juramentos y su conocimiento esotérico, pudieran convertirse en focos de conspiración política. El poder de los Medici, basado en la banca y la influencia, era frágil. Un escándalo de herejía podría haber sido fatal. La amenaza no tardó en materializarse, pero no vino de un rival político, sino de un humilde fraile dominico de Ferrara, Girolamo Savonarola. Savonarola era la antítesis del Renacimiento, un predicador apocalíptico que veía a Florencia como una nueva Sodoma y Gomorra. Denunciaba desde el púlpito el lujo de los ricos, la corrupción de la Iglesia y, sobre todo, el paganismo de los intelectuales neoplatónicos.
Cuando los Médici fueron expulsados de Florencia en 1494, Savonarola se convirtió en el líder de facto de la ciudad, instaurando una república teocrática. Su reinado de terror puritano culminó en las famosas Hogueras de las Vanidades. En la Piazza della Signoria, sus seguidores quemaban todo lo que consideraban pecaminoso: vestidos lujosos, cosméticos, instrumentos musicales, obras de arte lascivas y, por supuesto, libros. Libros de Petrarca y Boccaccio ardieron junto a los tratados de astrología y los textos herméticos de la Academia de Ficino. La caza de herejes se desató en las calles. Un filósofo podía ser arrastrado ante un tribunal popular por una simple frase malinterpretada. La élite intelectual que había florecido bajo los Médici fue diezmada, obligada a exiliarse o a guardar un silencio aterrorizado. La lucha entre Savonarola y la élite florentina no era solo una batalla entre la fe y la razón. Era una guerra por el alma de la ciudad, donde el conocimiento prohibido se convirtió en un arma de doble filo. Para los neoplatónicos era una herramienta para la iluminación. Para Savonarola era la prueba de un pacto con el diablo, un pretexto perfecto para purgar a sus oponentes. Al final, el propio Savonarola cayó víctima de las mismas fuerzas que había desatado. Excomulgado por el Papa Borgia, a quien había desafiado, fue arrestado, torturado y quemado en la misma plaza donde había celebrado sus hogueras. Florencia, agotada por el fanatismo, dio la bienvenida al regreso de los Médici, pero la lección había sido aprendida. El conocimiento esotérico era demasiado peligroso para dejarlo a la vista. Volvió a las sombras, a las bibliotecas privadas y a las sociedades secretas, esperando un nuevo amanecer. Un amanecer que llegaría en la corte más brillante y peligrosa de Europa, la del Rey Sol, Luis XIV, donde un escándalo de envenenamientos masivos destaparía una red de misas negras que llegaba hasta la alcoba del propio rey. El París de finales del siglo XVII era un teatro de apariencias. En la superficie, la corte de Versalles, bajo el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, era el epítome del orden, la razón y la elegancia. La etiqueta era una religión y el favor del rey el único Dios verdadero. Pero bajo el barniz dorado de la monarquía absoluta se agitaba un mundo de pasiones salvajes, celos mortales y una superstición tan profunda como la de cualquier campesino medieval. La aristocracia, despojada de su poder político real y reducida a un papel ornamental, libraba sus batallas en los pasillos y las alcobas, y sus armas no eran la espada, sino el rumor, la intriga y, cada vez con más frecuencia, el veneno. Este mundo subterráneo estalló en el escándalo más grande del siglo, El asunto de los venenos, un thriller de la vida real que reveló que la élite de Francia, desde duquesas hasta mariscales, recurría a una red de adivinos, brujos y satanistas para satisfacer sus ambiciones. Todo comenzó con el arresto de una noble, la marquesa de Brinvilliers, en 1676, acusada de haber envenenado a su padre y a sus dos hermanos para heredar la fortuna familiar. Su juicio y ejecución destaparon la existencia de un próspero comercio de venenos en París. El rey, alarmado, creó un tribunal especial para investigar, la llamada Cámara Ardiente. Lo que descubrieron superó sus peores pesadillas. El centro de la red era una mujer llamada Catherine de Chaise, más conocida como la Voisin. Oficialmente, era una partera y adivina con una clientela de élite. En secreto, era la reina del inframundo parisino. Vendía polvos de herencia, arsénico, realizaba abortos y, para sus clientes más desesperados, organizaba el servicio más exclusivo y aterrador de todos, la misa negra. Los interrogatorios, realizados bajo tortura, revelaron los detalles de estos rituales. Se celebraban de noche, en sótanos oscuros. Un sacerdote apóstata oficiaba la ceremonia. Una mujer desnuda, a menudo una de las clientas aristocráticas, servía como altar humano. Se recitaban parodias blasfemas del rito católico. Y en el clímax de la ceremonia se sacrificaba a un niño, generalmente un recién nacido no bautizado, comprado a madres desesperadas.
Su sangre se recogía en un cáliz y se mezclaba con la hostia consagrada para crear potentes hechizos de amor o de muerte. Los reyes construyen sus palacios sobre cimientos de piedra, pero es el miedo de sus cortesanos lo que realmente sostiene los muros. La clientela de la Voisin era un quién es quién de la alta sociedad francesa. Acudían a ella para obtener pociones que les aseguraran el amor de un amante, para deshacerse de un marido molesto o para eliminar a un rival en la corte. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando los nombres de las personas más cercanas al rey comenzaron a aparecer en las confesiones. La condesa de Soissons, Olimpia Mancini, sobrina del cardenal Mazarino, el mariscal de Luxemburgo, uno de los mejores generales de Francia, y lo más impactante de todo, Françoise Athénaïs de Rochechouart, la marquesa de Montespan, la amante principal y más poderosa del rey. Se acusó a la Montespan de haber recurrido a la Voisin durante años, primero para asegurarse el amor del rey con afrodisíacos y hechizos, después, cuando sintió que su favor decaía, para eliminar a sus rivales, e incluso se rumoreó que había participado en misas negras para atar la voluntad del rey a la suya. Luis XIV se encontró en una posición imposible. Si dejaba que la justicia siguiera su curso, su corte quedaría diezmada y su propia reputación manchada para siempre. Tomó una decisión drástica. Puso fin a los trabajos de la Cámara Ardiente. Los registros más comprometedores, los que implicaban a la Montespan, fueron quemados. La Voisin y sus principales cómplices fueron ejecutados en la hoguera, pero a docenas de aristócratas implicados se les perdonó la vida. Fueron encarcelados en secreto de por vida en fortalezas remotas mediante las infames lettres de cachet, órdenes de arresto firmadas por el rey que no requerían juicio. El asunto de los venenos fue oficialmente silenciado, pero la verdad no podía ser contenida. El escándalo demostró que la Ilustración y la razón eran solo una fina capa que cubría un abismo de terror y superstición. La élite que bailaba minuetos en Versalles era capaz de los crímenes más atroces en la oscuridad, y mientras la corte francesa intentaba olvidar su pesadilla, al otro lado del canal, en la supuestamente racional Inglaterra, una nueva forma de transgresión organizada estaba naciendo: los clubes del fuego infernal. Imagina que eres un noble en la brillante y despiadada corte del Rey Sol. Tu posición y tu propia vida dependen del favor real, un favor tan volátil como el viento. Tu principal rival está ganando influencia y amenaza con destruirte. Para asegurar tu supervivencia y ascenso, debes actuar. ¿Recurrirías a la sutileza de una poción de amor, un filtro mágico para encantar al monarca y asegurarte su afecto eterno? ¿O te decantarías por la solución definitiva de un veneno mortal, una dosis discreta para eliminar a tu rival del juego para siempre? Tu elección te definirá. Compártela con nosotros en los comentarios. El siglo XVIII se anunciaba como la era de la razón. La Ilustración, con su fe en la ciencia, la lógica y el progreso, parecía haber desterrado las supersticiones del pasado. Pero la naturaleza humana es perversa. Cuanto más brillante es la luz de la razón, más oscura y tentadora parece la sombra. En Inglaterra e Irlanda, la élite aristocrática, aburrida de la corrección política y el decoro, encontró una nueva forma de rebelión: los clubes del fuego infernal. No eran cónclaves de hechiceros desesperados como en la corte de Luis XIV. Eran algo mucho más moderno y, en cierto modo, más perturbador: la blasfemia y la depravación como una forma de entretenimiento exclusivo para la clase dirigente. Eran la prueba de que, cuando lo tienes todo, el único placer que queda es violar todos los tabúes. El más famoso de estos clubes fue fundado por Sir Francis Dashwood, un aristócrata libertino, viajero y político influyente que llegó a ser canciller de la Hacienda. Su club, conocido como los Monjes de Medmenham o la Orden de los Franciscanos de San Francisco de Wycombe, no tenía nada de monástico. Dashwood alquiló la abadía de Medmenham, en ruinas, y la reconstruyó como un parque de atracciones gótico para adultos. La divisa del club, inscrita sobre la puerta, era «Fes ce que tu voldràs», haz lo que quieras, una cita de Rabelais
que más tarde sería adoptada por Aleister Crowley. En el interior, los miembros, que incluían a algunos de los políticos y artistas más poderosos del Imperio Británico, como el conde de Sandwich, el inventor del sándwich, o el radical John Wilkes, se vestían con túnicas de monjes y participaban en elaborados rituales. Estos rituales eran parodias deliberadamente sacrílegas de la misa católica. Se bebía vino de cráneos humanos, se recitaban oraciones pornográficas. Las monjas eran prostitutas traídas de Londres, que participaban en orgías que supuestamente culminaban en una misa negra oficiada en honor a Baco y a Venus. ¿Era una adoración real a Satanás? Probablemente no. Para la mayoría de los miembros, era una broma elaborada, una forma de escandalizar a la sociedad puritana y de reafirmar su estatus de élite intocable. Era una manifestación de poder. Estamos por encima de vuestra moral, por encima de vuestro Dios. Podemos hacer lo que queramos porque somos quienes somos. La política y la sátira estaban intrínsecamente ligadas a sus actividades. Se burlaban de sus oponentes políticos en sus rituales, y las reuniones servían como un espacio para forjar alianzas y compartir información lejos de los oídos indiscretos del Parlamento. Sin embargo, los rumores sobre las actividades del club iban más allá de la simple parodia. Se hablaba de invocaciones reales, de la presencia de una entidad demoníaca durante sus ceremonias, historias de chantajes, duelos y muertes misteriosas vinculadas a los secretos compartidos en la abadía comenzaron a circular. La línea entre el juego y la realidad se estaba volviendo borrosa. ¿Es posible jugar con fuego sin quemarse? La impunidad de los clubes del fuego infernal demostraba la profunda hipocresía de la época. Mientras que una mujer pobre podía ser colgada por brujería, basándose en la más mínima evidencia, los hombres más poderosos del reino podían celebrar misas negras con total impunidad. Su riqueza y su estatus eran el círculo mágico más poderoso de todos, uno que los protegía de las consecuencias de sus actos. El declive de los clubes comenzó cuando la rivalidad política entre sus miembros se desbordó. John Wilkes, en un intento de ridiculizar a su rival, el conde de Sandwich, soltó un babuino vestido de diablo durante uno de los rituales, causando el pánico general. El incidente, junto con la publicación de un poema pornográfico y blasfemo escrito por Wilkes, llevó el escándalo a la esfera pública. La presión social y el miedo a las repercusiones políticas obligaron a Dashwood a disolver el club. Los monjes volvieron a sus mansiones y a sus escaños en el Parlamento, llevándose sus secretos con ellos. El experimento había terminado, pero la idea de una élite secreta que opera según sus propias reglas, despreciando la moralidad común, no desapareció. Simplemente hibernó, esperando resurgir en un imperio aún más vasto y al borde de un colapso aún más catastrófico. La Rusia de los Románov, donde un místico campesino de Siberia ejercería un poder casi diabólico sobre la familia imperial, empujando a la nación hacia el abismo de la revolución. El Imperio ruso, a principios del siglo XX, era un coloso con los días contados. 3 siglos de gobierno de la dinastía Romanov llegaban a su fin en una atmósfera de decadencia, misticismo y presagio apocalíptico. La corte de San Petersburgo, aislada del sufrimiento de su pueblo, se había convertido en un invernadero de supersticiones, y en este ambiente cargado apareció una figura que catalizaría todos los miedos y odios de una nación al borde del colapso: Grigori Rasputín. No era un aristócrata ni un intelectual, era un campesino siberiano, un starets o peregrino santo, semianalfabeto, sucio, pero poseedor de una mirada hipnótica y un carisma animal que parecía casi sobrenatural. Su llegada a la corte fue un síntoma de la profunda enfermedad del régimen. En tiempos de crisis, el alma busca respuestas no en la razón, sino en el milagro. El poder de Rasputín provenía de una única fuente: su capacidad para aliviar el sufrimiento del zarevich Alexei, el heredero al trono, que padecía hemofilia. Cada vez que el niño sufría una hemorragia, los médicos de la corte eran impotentes. Pero Rasputín, con sus oraciones y su presencia tranquilizadora, parecía detener el sangrado. ¿Era un milagro divino?
¿Hipnosis o algo más oscuro? Para la emperatriz Alejandra Fiodorovna, una mujer devota pero neuróticamente ansiosa, Rasputín era un enviado de Dios, el único hombre que podía salvar a su hijo. Se volvió completamente dependiente de él, y a través de la emperatriz, Rasputín ganó una influencia sin precedentes sobre el zar Nicolás II y, por extensión, sobre los asuntos de Estado. El Santo Diablo, como se le llamaba, empezó a nombrar y destituir ministros, a dar consejos militares, a dirigir el destino de un imperio en plena Primera Guerra Mundial. Los rumores que rodeaban a Rasputín eran tan escandalosos como su ascenso. Se decía que pertenecía a la secta de los Gelisti, un grupo herético que buscaba la unión con Dios a través de orgías rituales y el éxtasis físico. Sus legendarios apetitos sexuales y sus fiestas con aristócratas y prostitutas en San Petersburgo parecían confirmar estas sospechas. Para la nobleza y el pueblo ruso, la imagen era insoportable. Mientras sus hijos morían en el frente, la madrecita alemana, la emperatriz y su demonio siberiano celebraban aquelarres en el palacio. Rasputín se convirtió en el pararrayos de todo el descontento popular. Se le acusó de ser un espía alemán, el anticristo, el amante de la zarina. Se creía que su control sobre la familia imperial no era humano, sino diabólico, que había embrujado a la emperatriz para destruir a la Santa Rusia desde dentro. La conspiración para asesinarlo no fue obra de revolucionarios, sino de la más alta aristocracia, incluyendo al príncipe Félix Yusupov y al gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar. Creían que matando al monstruo podrían salvar a la monarquía. El asesinato de Rasputín, en diciembre de 1916, se convirtió en una leyenda por derecho propio, una especie de ejecución ritual. Lo atrajeron al palacio de Yusupov, donde le sirvieron pasteles y vino envenenados con cianuro. Para su horror, el veneno no pareció afectarle. Desesperado, Yusupov le disparó. Rasputín cayó, pero cuando se acercaron, se levantó de un salto, rugiendo, y huyó al patio. Le dispararon varias veces más. Lo apalearon brutalmente. Finalmente, ataron su cuerpo y lo arrojaron a un agujero en el helado río Neva. Cuando encontraron el cadáver días después, el agua en sus pulmones indicaba que aún estaba vivo cuando lo sumergieron, y sus manos estaban libres, como si hubiera intentado desatarse bajo el hielo. La muerte de Rasputín no salvó a la monarquía. Al contrario, pareció romper el último hilo que la sostenía. Menos de 3 meses después, la revolución estalló y la dinastía Romanov fue barrida de la historia. ¿Fue Rasputín la causa de la caída o simplemente su síntoma más grotesco? Su historia demuestra cómo un imperio, cuando pierde su rumbo moral y su conexión con la realidad, se vuelve vulnerable a las fuerzas más irracionales. El miedo a un solo hombre, la creencia de que era la encarnación del mal, consumió las últimas energías de la élite rusa, cegándola ante la verdadera amenaza que se cernía sobre ella. La sombra de Rasputín se proyectó sobre el siglo XX, un siglo que vería cómo las ideas de las sociedades secretas y el ocultismo aristocrático mutarían en la ideología de un régimen totalitario que intentaría construir un imperio de 1000 años sobre cimientos de sangre y magia negra, el Tercer Reich. El colapso de los viejos imperios tras la Primera Guerra Mundial dejó un vacío espiritual en Europa. En la derrotada y humillada Alemania, este vacío fue llenado por un torbellino de ideas extrañas y peligrosas. Mientras los políticos de la República de Weimar debatían en el Reichstag, en los salones de Múnich, la aristocracia y la burguesía descontentas se reunían en sociedades secretas que mezclaban el nacionalismo pangermánico con el ocultismo ariosófico. La más infame de ellas fue la Sociedad Thule. No era un simple círculo de debate. Sus miembros, entre los que se encontraban figuras clave del futuro partido nazi, como Rudolf Hess y Alfred Rosenberg, estaban obsesionados con encontrar los orígenes místicos de la raza aria, que creían descendiente de los habitantes de la mítica Atlántida o de la tierra hiperbórea de Thule. El mal no siempre se presenta con cuernos y un tridente. A veces lleva un uniforme impecable y promete un futuro glorioso.
La ideología nazi, que arrastraría al mundo a la guerra más devastadora de la historia, no nació en un vacío. Fue nutrida por estas ideas ocultistas. La esvástica, un antiguo símbolo solar, fue adoptada por la sociedad Thule antes de convertirse en el emblema del partido nazi. La doctrina de la superioridad racial no era solo una teoría pseudocientífica. Para la élite de las SS, era una verdad espiritual. Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, era el principal arquitecto de este lado ocultista del régimen. Estaba obsesionado con la historia de los caballeros teutónicos, el Santo Grial y las prácticas esotéricas. Transformó el castillo de Wewelsburg en un centro ceremonial para las SS, una especie de Camelot nazi, donde se realizaban rituales neopaganos para conectar a la élite de su Orden Negra con las fuerzas místicas de la sangre y la tierra aria. Mientras el régimen promovía públicamente una imagen de modernidad y eficiencia tecnológica, su núcleo interno estaba podrido de irracionalidad. Se organizaron expediciones al Tíbet en busca de los ancestros de la raza aria. Se creó la Ahnenerbe, una organización de las SS dedicada a la investigación arqueológica y antropológica para probar las teorías raciales nazis, buscando artefactos como el Arca de la Alianza o la Lanza de Longinos. Creían que la posesión de estos objetos les otorgaría un poder invencible. Era una locura a escala industrial, una regresión a la mentalidad mágica más primitiva, pero armada con tanques y aviones. La guerra no era solo una lucha por el Lebensraum, el espacio vital. Para Himmler y otros, era una guerra santa contra las fuerzas subhumanas, judíos, eslavos, gitanos, que contaminaban la sangre aria. Tras la derrota del Tercer Reich, los aliados descubrieron el horror de los campos de concentración, pero la dimensión ocultista del régimen fue en gran parte ignorada o ridiculizada. Sin embargo, no desapareció por completo. En la caótica posguerra, durante la Operación Paperclip, los Estados Unidos de América reclutaron a cientos de científicos y oficiales de inteligencia nazis para utilizarlos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. ¿Cuántos de estos hombres, profundamente implicados en la maquinaria de guerra y en las prácticas esotéricas del Reich, continuaron sus investigaciones bajo una nueva bandera? El secreto, una vez más, se ocultó bajo el velo de la razón de Estado. En las décadas siguientes, la historia real de los rituales de las élites fue sepultada bajo capas de desinformación y cultura popular. El pánico satánico de los años 80, con sus historias de abusos, rituales en guarderías, resultó ser en gran parte un producto de la histeria colectiva, desacreditando cualquier investigación seria sobre el tema. El satanismo se convirtió en un cliché de películas de terror y música heavy metal, una caricatura que ocultaba una verdad mucho más sutil y perturbadora. El secreto ya no se esconde en castillos medievales o en abadías en ruinas. Se disuelve en el ruido ensordecedor de la era de la información. El mal antiguo no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de forma, aprendiendo a esconderse a plena vista, en los paraísos fiscales, en las reuniones a puerta cerrada de clubes exclusivos, en los algoritmos que moldean nuestras percepciones. Las páginas más oscuras de la historia quizás nunca lleguen a leerse por completo, no porque estén escritas en un idioma olvidado, sino porque hemos perdido la capacidad de creer que son reales.